Ya, vamos a explicar en qué consiste la instrucción, la instrucción if. ¿Ya? Básicamente la instrucción if, o cuando estamos en presencia de una instrucción if, cuando un ejercicio depende del cálculo en base a una pregunta. ¿Ya? La instrucción if, en el fondo, se podría decir que se compone, ¿ya? De una condición, siempre. Y cuando hablamos de condiciones, ¿cierto? Hablamos de operadores relacionales y operadores lógicos. ¿Ya? Esto es mayor, menor, igual, igual, menor, igual, distinto, y los operadores lógicos como los AND, o y NOT. ¿Ya? La estructura básica de un if se compone de lo siguiente. Primero vamos a declarar una variable entera. Generalmente nosotros vamos a trabajar con valores numéricos. En este caso voy a trabajar con una variable entera a, ¿ya? Y por ejemplo, fíjense en lo siguiente. La estructura de una instrucción if viene dada de la siguiente manera. Se compone de la palabra if, o su traducción al español sería si, la condición, que podría ser cualquier condición, pero por lo general la instrucción if siempre va a comparar una variable cualquiera. Aquí voy a asignarle un valor a la variable a, por ejemplo 10, ¿ya? Por poner un ejemplo, 10. Y por ejemplo nosotros, si quisiéramos preguntar, por ejemplo, que si a fuera igual a 10, ¿ya? De esa manera, que haga algo. Esa es una estructura de if. O sea, nosotros podemos, y fíjense que no nos da ningún error si me falta el else, por ejemplo, ya que algunos ya han trabajado con if y else y han trabajado ya con if anidados. La idea de acá es em, poder aclarar de mejor manera la instrucción if puntualmente, ¿ya? Que no necesariamente va a llevar un else, va a depender únicamente del problema. Entonces vamos a explicar en este video primero la estructura básica, que sería la que tenemos aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que va dentro de las llaves? Fíjense que yo las llaves las abro acá, pero también pueden ir aquí abajo. O sea, el error, si se fijan, no hay ningún error, y va a depender de cada uno como lo entienda mejor el tema de el manejo de llaves. Lo ideal es que al final no sobren llaves, ¿ya? De esa forma. Entonces recuerden que nosotros lo que nos importa hasta el momento es ese código, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que va dentro de la condición? No puede haber un igual, porque el igual para nosotros significa asignación. Ya tiene que ser igual, igual. ¿No pueden ir operaciones matemáticas? Sí, pueden ir operaciones matemáticas, pero siempre de la mano de una pregunta. Si es mayor, si es menor, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer algo súper sencillo. Por ejemplo, vamos a tener un programa, ¿ya? En el cual, si el valor de a vale 10, por ejemplo, que diga o que salude, ¿vale? Y si no, que no haga nada, ¿ya? Entonces, esa sería como la estructura básica. Entonces podríamos colocar aquí un shout, ¿vale? Que salude, hola, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este caso, si el valor vale 10, lo que va a hacer, va a preguntar a es igual a 10. Si eso es correcto, ¿cierto? Se podría decir que lo que está dentro del if es la parte, o, ¿cierto? Se ejecuta, voy a poner mejor, se ejecuta si la condición del if es verdadera. Entonces, como es verdadero, nosotros debiéramos ver al ejecutarlo, ¿cierto? El mensaje de hola, ¿vale? Ahora, si a
no vale 10 y vale 1, por ejemplo, lo ejecutamos, el programa no debiera escribir nada. Es decir, la ejecución fue la siguiente: partió declarando A vale 1, preguntó, y como no se cumplió, él saltó a esa línea y se encontró con esa línea que sería el fin del programa, ¿ya? O sea, no hizo nada en el fondo. Entonces, esa es una estructura, ¿ya? Y va a depender del ejercicio cuál es la condición puntual, ¿ya? Por ejemplo, si nos dijeran que tenemos que calcular si una persona es mayor o menor de edad, fíjense que al decir mayor o menor de edad, ya tenemos dos posibles salidas. Entonces, en ese caso, debe ir un if y un else. No basta con colocar solamente un if, porque, por ejemplo, si A vendría siendo nuestra edad, primero tendríamos que pensar en una condición. Y la condición puede ser mayor o igual a 18. Esa puede ser una condición, ¿cierto? Y si eso es correcto, si se ejecuta si la condición es verdadera. Si eso es correcto, nosotros tendríamos que escribir aquí mayor de edad. Pero pueden haber personas que a lo mejor pueden preguntar eso, ¿verdad? Y si preguntan eso, en el fondo, si se ejecuta si la condición es verdadera, entonces si la condición que está acá es verdadera, nosotros debiéramos escribir aquí menor de edad, ¿cierto? Entonces va a depender de cada uno cómo analice su condición, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si cogiéramos eso, deberíamos colocar menor, de esa forma. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, fíjense bien, lo vamos a ejecutar y como A vale 1, debiera escribir menor. Pero fíjense que ahora estamos limitados, porque si A, por ejemplo, vale 60 y lo ejecutamos, el programa, ¿cierto?, no hace nada. Y el resultado que nosotros debiéramos tener es que si ingresamos 60 años, la idea es que nos diga mayor de edad. Entonces, en este caso, existe una instrucción que se va a ejecutar si la condición es falsa, que vendría siendo el bloque del else, que tiene su propia llave y termina aquí, ¿vale? Entonces, el else se ejecuta si la condición que tenemos aquí arribita del if, ¿cierto?, es falsa. Entonces, si es falso, el de arriba, es decir, si A no es menor que 18, significa que es mayor a 18 años. Entonces, mayor. ¿Vale? Ahí. Entonces, cuando nosotros ejecutemos ahora nuestro programa ya va a quedar completo. Es decir, yo puedo ingresar 60 años, o en el caso de que A valga 60, ¿cierto? Esta condición es falsa. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? El bloque del else. O sea, va a escribir mayor. En caso contrario, ¿cierto?, si fuera verdadero, debiera escribir menor. Entonces va a depender únicamente de la condición, ¿ya? Esa sería la estructura general o básica de instrucción if. De esa forma, solamente con un if, o un if y un else que va a depender netamente del problema, ¿ya? O sea, hay problemas en donde podemos trabajar con un if y ciertos problemas en donde simplemente es necesario trabajar un if y un else, ¿ya? Esa sería la estructura básica para que la vayamos comprendiendo, ¿ya? A continuación, en el siguiente video, vamos a explicar la condición anidada cuando tenemos más de un if, más de una pregunta, ¿ya?